¿Sabes esa sensación que tenemos a veces cuando sabes que tienes que comenzar una tarea que es importante, pero que no quieres hacer y al final acabas haciendo algo completamente diferente? Es decir, acabas procrastinando. En este vídeo vamos a hablar del método que debes seguir para pasar de ser una persona muy ocupada pero que no encuentra esa motivación para comenzar a hacer las cosas importantes, a ser una persona organizada y productiva que cumple con lo que tiene que hacer para así poder disfrutar de tu tiempo libre contigo misma o con tu familia, sin estrés y con la calma y satisfacción de saber que las cosas importantes ya están hechas. Si hay algo que sabemos las madres es que siempre estamos ocupadas, siempre hay algo que hacer y esto puede ser muy estresante, puede hacernos sentir agotadas y a menudo quemadas y de mal humor. La verdad es que a la procrastinación no le importa quién eres, no importa si eres una madre que trabaja fuera, una madre que trabaja desde casa o una ama de casa o cualquier otra persona. La procrastinación nos ataca a todos. Y cuando nos ataca, lo hace pero bien. Porque el problema no está en que necesites un descanso y priorices tu salud mental y te tomes un respiro. Esto no es procrastinar, esto es autocuidado. El problema está cuando haces otra cosa que no es importante para evitar lo que sí que lo es, pero que no quieres hacer. Cuando dejamos tareas importantes sin hacer, estamos añadiendo estrés a nuestra vida. Esta tarea no va a desaparecer, va a seguir ahí mañana y pasado recordándote que no está hecha. Y si esta procrastinación se convierte en un hábito, las tareas se amontonan y esto añade incluso más estrés a nuestra vida. Cuando todas tus cosas importantes están hechas, te sientes bien, calmada, con una sensación de logro. Al estar relajadas tenemos más espacio mental para crear esas conexiones positivas con nuestros peques y nuestra pareja. Nos sentimos bien. Ahora, yo era la campeona olímpica en la procrastinación, sobre todo cuando llegaba a casa después de trabajar y no era capaz de hacer una cena decente o poner una lavadora. Y esto contribuyó a que acabase quemadísima y no disfrutando de mi trabajo, ni de mi casa, ni de mi familia. Siempre estresada porque siempre había algo importante que tenía que estar ya hecho. Y hoy en día la procrastinación sigue apareciendo de vez en cuando en mi vida, que yo no soy perfecta y a veces me doy cuenta de que la verdad estoy mareando la perdiz en vez de estar haciendo esa llamada importante o empezar algo que no tengo nada de ganas de hacer. Pero con los años he aprendido a identificar por qué procrastino, cuáles son mis tendencias a procrastinar y cómo salir de ese ciclo cuando caigo en él. Sabemos que podemos hacerlo todo, pero no todo a la vez. En este vídeo vamos a hablar de dejar de procrastinar en las cosas importantes, las que si no se hacen hoy se convierten en urgentes mañana y nos crean estrés. El tema de las cosas importantes y urgentes lo explico mejor en este vídeo, os lo dejo abajo en la descripción para que lo veáis luego si queréis. Las razones por las que procrastinamos son muchas y además son muy diversas. Pueden ser aversión a la tarea, ansiedad, miedo, estrés, perfeccionismo, baja motivación, dificultad de la tarea, inercia, objetivos abstractos, problemas de gestión del tiempo, baja energía. En fin, hay muchos. A veces incluso es una mezcla de varios motivos. El primer paso para dejar de procrastinar es encontrar la razón por la que no quieres empezar a hacer esa tarea. Cuando yo miro atrás y pienso en mi procrastinación de entonces, recuerdo claramente que cosas como por ejemplo cocinar una cena saludable me resultaban imposibles. La razón para mí era mi carga cognitiva y mi estrés, es decir, después de estar todo el día trabajando, pensando, tomando decisiones y corriendo de un lado para otro, decidir qué había que hacer para cenar que estuviese rico y fuera sano era algo que en mi mente a lo que no se podía enfrentar. Había otros ejemplos, como por ejemplo la gestión del tiempo, no tener claro lo que es más importante y tener que tomar esa decisión en el momento nos acaba abrumando un poco y al final acabamos haciendo lo más fácil. Por eso el primer paso para dejar de procrastinar es entender qué te está parando, por qué te resulta difícil empezar esa tarea.
Podemos empezar a hablar de tus valores y de cómo tener tus valores bien alineados, cómo te va a ayudar a motivarte. Por cierto, de esto hablo en este vídeo, os lo pongo abajo. Pero en mi experiencia, cuando se trata de dejar de procrastinar, tenemos que ser muy concretos y muy específicos. Por ejemplo, yo os he hablado mucho en este canal de mis no negociables, que son 3. Son poner una lavadora, vaciar el lavavajillas y barrer el suelo. Barrer el suelo no es algo que necesariamente esté alineado con mis valores morales, pero es algo que hay que hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Creamos prioridades y les ponemos un tiempo límite. Mis 3 no negociables son las 3 cosas que hay que hacer en casa sí o sí. Son prioridades porque si no están hechas, mi casa no funciona bien y hay consecuencias en todo lo demás en el resto del día. Pero a mí no me gusta barrer el suelo y hay días que no me apetece hacerlo. Por eso pongo un tiempo límite. Estas 3 acciones tienen que estar terminadas antes de que mi peque acabe de desayunar. Saber que tienes que hacer tal cosa antes de tal hora añade ese poquito de presión, ese empujoncito que necesitamos para empezar. Además, elimina el proceso de decidir qué es lo que hay que hacer, con lo cual solo tienes que tomar acción. Pero a veces tomar acción es el problema, porque podemos tener bien claro que hay algo que hacer y que tenemos que acabarlo antes de tal hora, pero empezar sigue siendo lo más difícil. Hay varias técnicas para empezar cualquier tarea que nos resulta difícil. Estas no son nuevas, hay mucha información en YouTube sobre este tema, pero hoy os voy a hablar de algunas que a mí me funcionan. 1. Ponte metas pequeñas. A menudo la idea de completar una tarea grande nos puede acabar intimidando. De hecho, empezar esta tarea y completarla de principio a fin puede parecer una tarea imposible. Sin embargo, dividir estas tareas en pasos mucho más pequeños puede ser muy útil. Por ejemplo, sientes que tu casa está llena de cosas y quieres depurar, pero solo de pensar en sacarlo todo a lo maricondo y depurar tu casa entera te da sudores. En cambio, vamos a empezar por un objetivo más pequeño. Por ejemplo, vamos a depurar el cuarto de baño o un cajón en el cuarto de baño. Empieza por un objetivo con el que tú te encuentres cómoda. 2. Elimina las distracciones. Para mí esto es fundamental, sobre todo en el trabajo o cuando estoy haciendo tareas que requieren una atención un poquito más profunda, como por ejemplo crear mi plan de comida semanal. Mi móvil generalmente está en silencio y tengo mis notificaciones desactivadas, pero cuando necesito concentrarme en una tarea en concreto, mi móvil no está a mi lado. Así evito tentaciones. 3. Just do it. Como dicen los de Nike, deja de pensártelo y hazlo. A veces queremos hacer algo y en el momento en el que vamos a empezar, nuestro cerebro nos convence de que estamos cansadas o que no lo vamos a acabar o que no nos va a quedar bien y al final no lo hacemos. Te recomiendo el libro de Mel Robbins, La regla de los 5 segundos. Súper motivador, te lo dejo aquí abajo. Espero como siempre que este vídeo te haya resultado o te haya aportado valor. Si es así, por favor dame un like, que ayuda un montón a que este contenido llegue a más gente. Muchas gracias y nos tomamos un café a la próxima.